Tras la huida del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, y la consecuente reacción por parte del juez Llarena, exigiendo responsabilidades a mandos policiales y al Ministerio de Interior, y exigiendo conocer todos los detalles de los operativos montados, las reacciones no se han hecho esperar a lo largo de las últimas horas. Entre las más virales y comentadas, las redes han vuelto a destacar la del magistrado Joaquim Bosch, que preguntado por la reacción casi de pataleta del juez instructor, no ha dudado en bajarle los humos de la siguiente manera. Joaquim, ayer echaba de menos, hemos visto imágenes de Puigdemont, de móviles, de cámaras, hemos visto fotografías, lo hemos visto desde todos los ángulos, salvo lo que ocurrió después del escenario, donde no hemos visto absolutamente nada, pero yo ayer echaba de menos que hubiera una cámara en la casa del juez Llarena, para ver la cara que se le puede haber quedado al juez al contemplar lo que ocurría. ¿Qué sensación puede haber tenido Llarena viendo la huida de Puigdemont delante de los ojos de toda España? Me consta que interrumpió sus vacaciones para, si se producía una posible comparecencia en prisión u otras actuaciones. Y claro, me imagino esa sensación de perplejidad porque, claro, había acordada una orden judicial de detención y lo previsible era que se cumpliera. Por tanto, si no se ha cumplido, hay que analizar qué es lo que ha podido fallar y por eso el juez instructor ha pedido un informe al Ministerio del Interior y a los Mossos para que detallen qué es lo que ha ocurrido con toda esta operación. ¿Tenían obligación los Mossos de informar al juez Pablo Llarena del operativo? Con carácter previo no existe ninguna obligación. Yo creo que hay que separar lo que es competencia judicial, que es acordar esa orden de detención, pero después, desde una perspectiva operativa, si se acordona todo el arco del triunfo o no, si se hace la detención en la tribuna o a la entrada del Parlamento, si se destina a 200 o 300 agentes, eso es una decisión propiamente de los Mossos y el juez ordinariamente no marca instrucciones en ese sentido porque es competencia policial. Entiendo, Joaquim, que es entonces ahora el juez, al ver los resultados de esa operación de la que efectivamente no tenía conocimiento o no tenía detalles, pide explicaciones para ver qué es lo que ha ocurrido efectivamente. ¿Es habitual que esto ocurra? ¿Es habitual que un juez pida a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado explicaciones? No es habitual, pero creo que estaremos de acuerdo que la visita ayer de Puigdemont a Barcelona se sale de todos los estándares habituales cuando hay una orden de detención. Tiene enormes singularidades y sí que en ocasiones puntuales, cuando se detecta algún tipo de fallo policial o que ha habido un incumplimiento que debe ser justificado de una orden de detención, sí que se piden explicaciones, aunque insisto en que son casos muy excepcionales y aquí a partir de las providencias del juez instructor Pablo Llarena está claro que está pidiendo dos cosas. Por un lado, información sobre la preparación, el diseño y la ejecución de la orden de detención, cómo se fue el despliegue, y por otro lado, una petición de nombres concretos de las personas responsables, con lo cual sí que es previsible que en el caso de que detecte que pueda haber responsabilidades de algún tipo penal o de cualquier tipo, deduzca testimonio para depurar responsabilidades. Podrían producirse, por tanto, imputaciones después de haber identificado a los responsables, ¿no? Todo dependerá de lo que se indica en este informe y de las valoraciones que se hagan del Tribunal Supremo. Pero también debo aclarar que no basta que se haya producido una operación policial poco diligente o incluso negligente. Para que haya responsabilidad penal tiene que haberse producido colaboración concreta con la fuga y en este caso hay, al menos hasta el momento, causa abierta contra 2 Mossos y se tendría que ver cuál ha sido la actuación de los responsables policiales. Pero ya digo, para que haya algún posible delito, no basta con que la actuación haya sido incorrecta, sino que tiene que haber habido algún tipo de conducta dolosa que encaje en un tipo penal. Entiendo entonces que es muy improbable que las responsabilidades vayan más arriba de la cúpula policial y lleguen. Te hablo directamente del Ministerio del Interior o de Grande Marlaska, del que se están pidiendo directamente responsabilidades. Entiendo que eso es prácticamente imposible que ocurra, ¿no? Con la información que ahora tenemos, yo creo que sería descartable. No creo que Marlaska, como ministro, haya diseñado ningún tipo de operación. Eso sería más bien competencia de los mandos policiales. Pero si se detecta de la información que llega al Tribunal Supremo que un ministro, un consejero de Interior o cualquier otro cargo político o de tipo operativo han facilitado la fuga, obviamente nadie está por encima de la ley, pero desde luego hasta ahora no tenemos información de que los cargos políticos o policiales más relevantes hayan colaborado. A partir de las diligencias que se abran,
podremos tener más datos. Me gustaría hacerte una pregunta directamente sobre lo que ocurrió ayer, Joaquim. ¿Tú crees que Puigdemont ha empeorado su situación legal después de su ida ayer? Jurídicamente no hay ninguna diferencia porque ningún imputado o procesado está obligado a colaborar para entregarse con la justicia. Incluso el ordenamiento jurídico no le castiga por intentar evadirse o fugarse, solamente cuando hay una condena, que sí que puede haber un delito de quebrantamiento de condena. En este caso, él está procesado por una serie de delitos, malversación y desobediencia, y el hecho de que no haya colaborado para entregarse a la policía, esto no es ningún delito y, por tanto, su situación jurídicamente es exactamente la misma que tenía antes de la visita a Barcelona. Y permíteme que te pregunte por su abogado, por Gonzalo Boye, al que estamos viendo en las imágenes claramente cogiendo por el brazo a Puigdemont y probablemente pues indicándole el camino de huida. ¿Se podría considerar o podría arriesgarse a que se le considerara cómplice? Yo creo que se debe descartar claramente que el abogado defensor pueda cometer un delito con este tipo de actuación. Él tiene el papel de asesorar jurídicamente a su defendido, lo cual es bastante comprensible si se producía una detención, que lo cierto es que pudo haberse producido perfectamente, y el abogado está ahí para ejercer el derecho de defensa, que es un derecho constitucional importantísimo, pero es que además el delito que puede haber concurrido aquí, hipotéticamente sería el delito de encubrimiento, implica que haya habido un abuso de funciones públicas. Por eso se tendrá que aclarar si los dos Mossos d'Esquadra u otros agentes ejercían funciones públicas y han abusado de las mismas. Pero en el caso del abogado Gonzalo Boye es evidente que no es funcionario público y no tendría encaje su conducta en el tipo delictivo. Y en el caso magistrado de Jordi Turull, que nos ha contado ahora a la última hora nuestro compañero Pablo Collantes, que los Mossos le señalan como tanto Carles Puigdemont como Jordi Turull se ponen la misma gorra y entran los dos juntos en el mismo vehículo en el que presuntamente el expresidente se fuga. Jurídicamente es una situación similar a la del abogado Gonzalo Boye. El delito de encubrimiento, incluso también los delitos consistentes en la omisión de perseguir delitos, están configurados de una manera que solo pueden ser cometidos por funcionarios públicos. El señor Turull no ejerce ninguna función pública y, por tanto, quedaría excluido. Por aclararlo, únicamente puede ser perseguido un particular por encubrir delitos o dificultar una búsqueda y captura si se trata de algunos delitos concretos. Por ejemplo, el homicidio, delitos contra miembros de la familia real y otros delitos más, pero entre ellos no está la malversación de fondos. Es decir, que un particular puede facilitar una fuga si no es un funcionario público y, en este caso, obviamente, un agente de policía. Además, ha habido a veces comentarios muy duros contra el abogado, contra Gonzalo Boye, pero él ejerce la función de abogado defensor, que es una función esencial en un Estado de Derecho, y en el caso del señor Turull, pues yo creo que hay que conectar su conducta, aunque él es el secretario general de Junts. Es evidente que la visita de Puigdemont tenía un fuerte componente político y no siendo funcionario público es muy difícil que pueda prosperar ninguna acción contra él. Creo que estaremos de acuerdo además en que todo estaba bastante medido, no solamente la propia fuga en sí, según ha explicado el jefe de los Mossos esta mañana, sino también las posibles responsabilidades de los cargos políticos.